El Pathfinder de la UES flotaba silenciosamente en la oscuridad del espacio. El capitán Daniel Wright, sentado en su puesto de mando, observaba la pantalla principal, que mostraba el sistema estelar desconocido que estaban cartografiando. Era un trabajo rutinario para una nave de exploración, entrar en un espacio inexplorado, recopilar datos y regresar a la Tierra. La nave era pequeña comparada con las naves militares de la flota terrestre, pero era rápida y estaba equipada con sensores avanzados. Capitán, detecto lecturas de energía inusuales del cuarto planeta, dijo la teniente Samantha Kelly. Sus dedos se movían rápidamente por la consola mientras analizaba los datos entrantes. No coincide con ningún patrón conocido en nuestra base de datos. Daniel se inclinó hacia adelante, su interés se despertó. ¿Qué tan extraño, natural o artificial? Definitivamente artificial, señor. Demasiado normal para ser natural. La tripulación del puente, compuesta por 6 personas, guardó silencio. Habían sido entrenados para este momento, primer contacto con evidencia de vida extraterrestre, pero la realidad aún les producía escalofríos. Planificar un rumbo para investigar, pero mantenernos a una distancia segura. Daniel ordenó a Eric que preparara todos los sistemas de comunicación. Si hay alguien ahí fuera, quiero estar listo para hablar. El oficial de comunicaciones Eric Martínez asintió. Todos los canales listos, señor. Algoritmos de traducción en espera. La ingeniera Olivia Johnson habló desde su estación. Capitán, he repetido. Nuestros escudos están al máximo, por si acaso. Daniel la apreciaba. Precaución, las naves de exploración no fueron construidas para el combate, pero la Pathfinder tenía algunas capacidades defensivas. Bien pensado, Olivia. La pequeña nave cambió de rumbo. Moviéndose hacia el cuarto planeta, era un gigante gaseoso con hermosos anillos similares a Saturno, pero con una coloración azul verdosa. Al acercarse a seguridad, la jefa Lisa Brown notó algo en su escáner. Señor, estoy detectando varios objetos grandes en órbita alrededor del planeta, informó con voz tensa. Acaban de aparecer en nuestros sensores. Deben estar escondidos detrás del planeta. La pantalla principal cambió para mostrar lo que los sensores habían encontrado. Daniel sintió que se le secaba la boca. Docenas de naves enormes, cada una empequeñeciendo a la Pathfinder, flotaban en el espacio alrededor del planeta. Tenían diseños angulares afilados que, de alguna manera, parecían amenazantes. Dios mío, susurró el oficial médico Paul García. Esas son naves de guerra. Las manos de la teniente Kelly revolotearon sobre su consola. Confirmaron que estaba leyendo los sistemas de armas y que se estaban encendiendo. ¿Nos vieron? El capitán Daniel se enderezó en su silla. Eric, abre todos los canales. Envía el paquete de saludo estándar. Transmitiendo ahora, señor. La tripulación del puente esperó un segundo, que se prolongó hasta convertirse en un minuto completo de silencio. No hay respuesta, capitán. Eric informó que Daniel estaba a punto de ordenar otra transmisión, cuando el barco se sacudió violentamente. Las luces de advertencia parpadearon en todas las consolas. Estamos bajo ataque. Gritó. Lisa, armas de energía como nunca antes había visto. Otro impacto sacudió la nave. Daniel se aferró a su silla con fuerza. Maniobras evasivas. Olivia desvía energía a los escudos. Eric sigue intentando comunicarse. El Pathfinder viró bruscamente. Apenas esquivó otra explosión de la flota alienígena. La nave era rápida y ágil, pero lo superaban en número y armamento. No les interesa hablar, dijo el teniente Kelly con gravedad. Señor, necesitamos decidir si huir o luchar. Daniel miró la pantalla táctica. Las naves alienígenas se estaban dispersando. Intentando rodearlos, correr significaba darle la espalda a un enemigo desconocido que podría llevarlos directamente a la Tierra. Luchar parecía suicida ante una situación tan abrumadora. Somos una nave de exploración, no un acorazado, dijo Paul en voz baja. Deberíamos retirarnos. Daniel respiró hondo. No, si huimos, nos seguirán. Si son hostiles, la Tierra necesita saber a qué nos enfrentamos. Se giró hacia el teniente Kelly. Sam, necesito tu mejor análisis táctico. ¿Cómo? Lastimarlos. Samantha estudió sus lecturas. Luego levantó la vista con determinación. Sus naves son grandes, lo que significa que probablemente sean menos maniobrables, y esas lecturas de energía que detecté antes provienen de instalaciones en las lunas del planeta, que podrían ser importantes para ellos.
Daniel asintió y se dirigió a la tripulación. Vamos a luchar no porque podamos ganar, sino porque necesitamos conocer sus capacidades y enviar esa información a casa. Eric prepara una señal de socorro con todos nuestros datos. Todos los demás, puestos de batalla. La tripulación se movió con propósito, una forma aterradora de concentrarse. Determinación. El Pathfinder de la UEA, una pequeña nave de exploración humana nunca diseñada para la guerra, se giró para enfrentarse a una armada alienígena. El Pathfinder se estremeció cuando otra explosión impactó sus escudos. El capitán Wright se aferró a su silla y miró la pantalla táctica. Las naves alienígenas eran enormes comparadas con su pequeña nave de exploración. Con los escudos al 60%, Olivia informó desde su puesto de ingeniería que no resistirán mucho tiempo contra este tipo de potencia de fuego. La teniente Kelly estudió atentamente el mapa de batalla. El capitán. Los anillos del planeta contienen densas partículas metálicas. Si nos adentramos en ellos, podría ayudarnos a ocultarnos y confundir sus sistemas de puntería. Daniel asintió rápidamente. Bien pensado. Timón, llévanos a los anillos a toda velocidad. El Pathfinder avanzó a toda velocidad hacia los hermosos anillos del gigante gaseoso. 3 naves alienígenas se giraron para perseguirlos. Sus armas dejaron rastros brillantes en el espacio. Nos siguen, dijo Lisa desde seguridad. Pero son más lentos, mucho más lentos. La nave exploradora entró en los anillos navegando entre trozos de hielo y metal. Las partículas se dispersaron a su alrededor, creando un escudo natural que dificultaba a los alienígenas obtener un tiro limpio. Sus naves son demasiado grandes para seguirnos aquí de forma segura, observó Daniel. Tendrán que rodearlas o arriesgarse a dañarse con los escombros más grandes. Eric trabajó frenéticamente en su consola de comunicaciones. Capitán, he preparado la señal de socorro con todos los datos de nuestros sensores listos para transmitir. Envíala, ordenó Daniel. Máxima potencia, asegúrense de que la Tierra reciba esto. Eric presionó una serie de botones. Transmitiendo ahora, pero señor, nos están interfiriendo. No sé cuánto conseguiremos. La nave se balanceó de nuevo cuando un impacto parcial atravesó sus defensas. Los escudos estaban al 40%, advirtió Olivia. La teniente Kelly había estado en silencio, su mente trabajaba a toda velocidad, y de repente levantó la vista. Capitán, tengo una idea de que esas naves alienígenas son poderosas, pero son predecibles. Están usando tácticas de formación estándar. Si lo hacemos bien, podemos usar la parte densa de los anillos para cubrirnos y luego salir. Donde no nos esperan y luego. ¿Qué? Preguntó Paul, quien estaba preparando suministros médicos para heridas inevitables. Golpéenlos donde no miran. Kelly respondió, sus naves tienen lo que parecían escapes de motor en la parte trasera. Punto débil clásico. Daniel lo consideró solo por un momento. Lo hacen. Tracen el rumbo. El Pathfinder se adentró en los anillos, desapareciendo temporalmente de los sensores alienígenas. La tripulación contuvo la respiración mientras trozos de hielo y roca raspaban sus escudos. Posición en 30 segundos. Kelly hizo la cuenta regresiva. Todos listos. Daniel asintió con gravedad. Armas en línea, potencia máxima. Avanzando con láseres. La nave exploradora irrumpió repentinamente de los anillos. Subió por debajo de uno de los cruceros alienígenas antes de que la nave, mucho más grande, pudiera reaccionar. El Pathfinder disparó sus armas directamente a los brillantes puertos de escape. Los motores de la nave alienígena explotaron en una explosión espectacular que atravesó su sección trasera. El Pathfinder ya se estaba moviendo, volviendo la cobertura de los anillos antes de que las otras naves alienígenas pudieran apuntarles directamente. Lisa exclamó con una nota de sorpresa en su voz. Sus escudos no esperaban un ataque. Ese ángulo, Daniel se permitió una pequeña sonrisa de nuevo. Encuéntranos otro objetivo para los siguientes 20 minutos. La pequeña nave humana usó los anillos como cobertura, lanzándose a atacar a la flota alienígena con sorprendente efectividad. El Pathfinder logró inutilizar 2 naves alienígenas más antes de que adaptaran sus tácticas. Se mueven para bloquear todas las salidas de los anillos. Kelly informó y han pedido refuerzos. Al menos 5 naves más están entrando en la zona. El Pathfinder se sacudió violentamente cuando una nueva arma los impactó. Una especie de rayo de energía penetró su escondite en los anillos. Los escudos estaban al 15%. Olivia gritó. Extendió las manos,
moviéndose rápidamente para desviar la energía. La brecha del pasillo en la cubierta 2. La he sellado, pero no podemos soportar otro golpe como ese. La sangre goteaba de un corte en la frente de Eric mientras trabajaba en su consola dañada. Capitán, creo que parte de nuestra señal de socorro llegó antes de que nos bloquearan por completo, pero no estoy seguro. Daniel miró a su tripulación. Habían luchado brillantemente contra todo pronóstico, pero sus opciones se estaban agotando. ¿Sugerencias?, preguntó en voz baja. La teniente Kelly la miró. Exhibición táctica por última vez. No podemos ganar esta batalla, señor, pero podríamos sobrevivir. Hay una luna al otro lado del planeta. Si logramos alcanzarla, podríamos encontrar un lugar para escondernos y reagruparnos. El Pathfinder avanzaba con dificultad por el espacio, arrastrando escombros y respirando oxígeno. Otro impacto de las armas alienígenas sacudió la pequeña nave exploradora. La integridad del pasillo falla. Olivia informó con voz firme a pesar del peligro. Tenemos múltiples brechas. El soporte vital está dañado. El capitán Wright tomó la decisión más difícil de su carrera. No podemos salvar la nave. Prepárense para abandonar la nave. Pusieron al Pathfinder en rumbo de colisión con la nave alienígena más grande. La tripulación intercambió miradas sombrías, pero se movió rápidamente para seguir las órdenes. Cápsulas de escape listas. Lisa anunció, todas las cápsulas equipadas con tecnología de sigilo y suministros de emergencia. Daniel se levantó de su silla. Nuestra misión ahora es sobrevivir y recopilar información hasta que llegue el rescate. Las cápsulas de escape nos llevarán a la luna. La teniente Kelly identificó a todos. Lleven solo el equipo esencial. Paul agarró su botiquín. Empaqué todos los suministros que pude. Los necesitaremos. En la superficie, la nave se estremeció de nuevo cuando otra explosión alienígena los golpeó. No más tiempo. Daniel dijo, vayan a sus cápsulas. Esa es una orden. La tripulación avanzó rápidamente. Los pasillos de la nave moribunda. Las luces de emergencia parpadearon en rojo y las sirenas de alarma sonaron. Habían llegado a la bahía de cápsulas de escape. Justo cuando otra explosión impactó, lanzándolos contra las paredes. Todos adentro, ordenó Daniel. Ayudando a Eric, quien había resultado herido en la explosión. 6 cápsulas de escape se lanzaron desde el Pathfinder, cada una con un tripulante a bordo. Se alejaron de la nave exploradora condenada en diferentes direcciones, usando los anillos del planeta como protección desde su cápsula. Daniel observó cómo el Pathfinder, ahora vacío y con el piloto automático en marcha, aceleraba hacia la nave alienígena más grande. La nave exploradora impactó contra el crucero alienígena a gran velocidad, aunque no lo suficiente como para destruir la enorme nave. El impacto causó daños significativos en su sección de mando. Todas las cápsulas mantuvieron silencio de radio. Daniel instruyó por el canal seguro, usar solo frecuencias de emergencia y dirigirse solo cuando fuera necesario a las coordenadas. Kelly envió las cápsulas de escape. Pequeñas y sigilosas, eran difíciles de rastrear para los alienígenas. Los braxianos parecían concentrados en la destrucción del Pathfinder, sin darse cuenta de que la tripulación había abandonado la nave. La cápsula de Daniel entró en la atmósfera de la Luna. Primero era un mundo rocoso más pequeño que la Luna terrestre, pero con una atmósfera delgada, el escudo térmico de la cápsula brilló rojo mientras descendía. Finalmente, desplegando paracaídas para ralentizar su aterrizaje, con una fuerte sacudida, la cápsula aterrizó en la superficie. Daniel revisó su lector de oxígeno. El aire era tenue, pero respirable. A través de la ventana, vio un paisaje de rocas grises y marrones con montañas bajas a lo lejos. Durante la siguiente hora, las otras 5 cápsulas aterrizaron a pocos kilómetros una de la otra. La tripulación usó sus balizas de emergencia para reagruparse en la cápsula del teniente Kelly, que había aterrizado en un pequeño cañón que proporcionaba cierta cobertura. Daniel informó que cuando todos estuvieron juntos, solo lesiones leves. Paul informó principalmente cortes y contusiones. La herida en la cabeza de Eric es superficial. Lisa ya había establecido un perímetro con sensores de movimiento. No hay señales de persecución todavía, pero vendrán a buscar los restos. Olivia estaba revisando el equipo que habían rescatado. Cada cápsula tiene suministros de supervivencia para una persona durante 30 días. Tenemos armas, herramientas y celdas de energía portátiles. Eric probó su dispositivo de comunicación. Las comunicaciones funcionan, pero tienen un alcance limitado.
Los extraterrestres siguen interfiriendo las señales de largo alcance. La teniente Kelly extendió un mapa digital que había creado a partir de los datos de descenso de la cápsula. Esta luna tiene una gravedad similar a la de la Tierra. 1.22 veces más fuerte. La atmósfera es respirable, pero tenue a menor altitud. La temperatura baja drásticamente por la noche. Daniel asintió y estudió los alrededores. Nuestra prioridad es encontrar un mejor refugio. Luego, necesitamos aprender más sobre los extraterrestres y esta luna. Mientras reunían sus suministros, un estruendo distante los hizo mirar hacia arriba a través de las delgadas nubes. Podían ver destellos de luz. La batalla continuaba en órbita. Creen que nos han destruido. Lisa observó bien. Daniel respondió, eso nos da una ventaja. No buscarán supervivientes, al menos no de inmediato. El pequeño grupo de humanos comenzó su viaje hacia un sistema de cañones más grande que Kelly había avistado durante el descenso. Caminaron en silencio, cada uno contemplando su situación. Varados en una luna alienígena lejos de casa, con fuerzas hostiles sobre ellos, dijo el capitán Paul en voz baja mientras caminaban, ¿crees que la Tierra recibió nuestro mensaje? Daniel miró al cielo. Tengo que creer que sí, y cuando lleguen estarán listos para lo que encuentren aquí. Pasaron 3 días en la luna alienígena. La tripulación humana había encontrado refugio en un profundo sistema de cuevas que los protegía de el frío extremo de la noche y las miradas indiscretas de sus enemigos. Daniel se encontraba en la entrada de la cueva con binoculares para observar una patrulla alienígena a lo lejos. Los braxianos habían desembarcado grupos de búsqueda el día después de la destrucción del Pathfinder. Eran seres altos con 4 brazos y piel escamosa de color verde grisáceo. Se movían en grupos de 6, fuertemente armados, pero aparentemente incómodos en el entorno lunar. Buscaban en cuadrícula, informó Daniel mientras el teniente Kelly se unía a él. Metódico, pero no muy minucioso. Kelly asintió. No parecían estar acostumbrados a las operaciones terrestres. Sus movimientos eran rígidos, como si entrenaran, pero no practicaran mucho dentro de la cueva. El resto de la tripulación estaba ocupada. Olivia había instalado un sistema de energía usando células de las cápsulas de escape. Eric intentaba aumentar su alcance de comunicación con la esperanza de captar alguna señal de la Tierra. Paul atendió a Lisa, quien se había torcido el tobillo durante la misión de exploración de ayer. La patrulla se aleja, dijo Daniel bajando los binoculares. Es hora de nuestro siguiente movimiento. Kelly desplegó un mapa aproximado que había dibujado. Hay una instalación alienígena a 8 kilómetros al oeste de aquí. Parece un repetidor de comunicaciones. Si pudiéramos acceder a él, podríamos enviar un mensaje más claro a casa. Daniel reflexionó. ¿Qué tipo de defensas? Luz, por lo que pude ver. 4 guardias, torretas automatizadas. No esperan resistencia. Un plan comenzó a formarse en la mente de Daniel. Con solo 6 humanos contra un ejército alienígena, la confrontación directa era imposible. Pero tenían otras ventajas: entrenamiento, adaptabilidad y la propia confianza del enemigo. Nos moveremos esta noche, decidió. Lisa, ¿puedes caminar? Lisa asintió con firmeza. La hinchazón ha bajado. Puedo manejarlo. Mientras caía la noche, traía un frío intenso y vientos aulladores. La tripulación humana se preparó. Camuflaje rudimentario con materiales locales. Revisaron sus armas. Cada uno llevaba un arma estándar de sus cápsulas de escape, además de lanzas improvisadas creadas con componentes de las cápsulas. ¿Recuerdan las instrucciones de Daniel? Se reunieron en la entrada de la cueva. Nuestro objetivo es la red de comunicaciones. Evitaremos la detección si es posible y la confrontación directa a menos que sea necesario. Se adentraron en la noche, manteniéndose agachados y usando el terreno rocoso para cubrirse. El paisaje de la luna alienígena era duro, pero similar a partes de la Tierra, llanuras polvorientas, afloramientos rocosos y grietas profundas. Tras 2 horas de cuidadoso movimiento, llegaron a las afueras de la instalación alienígena. Era un pequeño puesto de avanzada, con una alta torre de comunicaciones en el centro. 4 guardias braxianos patrullaban su perímetro con aspecto aburrido y distraído. No esperan problemas. Eric susurró, creen que estamos todos muertos. Kelly señaló hacia el lado norte del complejo. Hay menos sensores por los que podamos escabullirnos. Entre las rotaciones de patrulla, Daniel asintió. Olivia. Eric, ¿estás conmigo? Accederemos a las comunicaciones.
Los demás creen una distracción si es necesario, pero manténganse ocultos si. Es posible que el equipo se dividiera. Daniel dirigió a su pequeño grupo hacia el complejo mientras Kelly llevaba a Lisa y Paul a una posición donde pudieran observar e intervenir si era necesario, aprovechando las sombras entre las intensas luces artificiales. El equipo de Daniel se acercó sigilosamente a la red de comunicaciones. Se congelaron al pasar un guardia a pocos metros, pero Fran no los notó. No ven bien en la oscuridad. Olivia observó en silencio. Otra debilidad. Al llegar a la base de la torre de comunicaciones, Eric examinó la tecnología alienígena a pesar de su extraño diseño. Encontró componentes familiares. «Puedo trabajar con esto», susurró. «Dame 5 minutos». Mientras Eric trabajaba y Olivia vigilaba, Daniel observó a los guardias alienígenas. Sus movimientos eran predecibles. Su atención se centraba en el exterior en lugar de en el interior de su propio complejo. De repente, sonó una alarma. Un guardia había detectado movimiento cerca de donde se encontraba el equipo de Kelly. «Date prisa», instó Daniel a Eric. «Ya casi llego», respondió Eric, mientras sus dedos trabajaban rápidamente en la consola alienígena. «Estoy eludiendo su seguridad al subir nuestro paquete de datos». «Listo». «Se envió». Daniel preguntó con urgencia. Eric asintió. «Transmisión completa. Alta potencia. La Tierra lo conseguirá. Seguro que lo conseguirán». Pero ahora se enfrentaban a un nuevo problema. La alarma había traído a más braxianos corriendo y su posición pronto sería descubierta. Era hora de la fase 2. Daniel dijo con gravedad, sacando su arma. «Tenemos que mostrarles a estos extraterrestres lo que los humanos pueden hacer». El alto comandante Sulfak estaba de pie en el puente de su nave insignia. La garra dominante. Sus antebrazos estaban cruzados en un gesto de extremo disgusto. Frente a él, un grupo de oficiales nerviosos esperaba su respuesta. «Explíquenme». Sulfax dijo lentamente, «Como una pequeña nave humana dañó 3 de nuestros cruceros antes de que la destruyéramos». El oficial táctico dio un paso al frente, intentando no mostrar miedo. La nave humana era pequeña, pero notablemente ágil. «Alto comandante. Su tecnología de armas es más avanzada de lo que nuestra inteligencia sugería». Sulfax siseó con frustración. «¿Y ahora me dice que nuestras fuerzas terrestres tienen problemas para localizar los restos? Hay algo extraño en eso, señor». Otro oficial dijo, «Los equipos de búsqueda han encontrado pequeños fragmentos de escombros, pero no. Cuerpo principal del barco y ha habido incidentes». El alto comandante entrecerró los ojos. ¿Qué incidentes no habían reportado 3 unidades de patrulla? Anoche se accedió a un relé de comunicaciones. Se transmitieron datos fuera del planeta antes de que pudiéramos detenerlo. Esta noticia perturbó a Sulfak más de lo que quería admitir. El dominio veraxiano había conquistado 12 sistemas estelares mediante la intimidación y las demostraciones de fuerza. El combate real era raro. La mayoría de las especies se rindieron. «Cuando nos enfrentamos a una enorme flota braxiana, tráeme al prisionero humano», ordenó. Minutos después, una pequeña humana fue llevada al puente. Se mantuvo erguida. A pesar de sus ataduras, la oficial de inteligencia Maya Rodríguez había sido capturada. 2 días antes, cuando su cápsula de escape fue rastreada. Humana, Kulfak se dirigió a ella directamente. Su pequeña nave luchó bien antes de ser destruida. Honraré a su especie preguntando cuántos veteranos de combate había a bordo. Maya mantuvo su rostro neutral, aunque por dentro pensaba rápidamente, todos éramos veteranos de muchas batallas, comandante. Por eso nos envió la Tierra. Esto era mentira. La tripulación del Pathfinder tenía entrenamiento básico de combate, pero nadie había visto una guerra real. Maya esperaba usar a los alienígenas. Suposiciones en su contra imposibles. Uno de los oficiales braxianos interrumpió nuestra. La inteligencia indica que los humanos han desarrollado recientemente los viajes espaciales. No se puede tener una amplia experiencia en combate. Maya se permitió una pequeña sonrisa. Luchamos entre nosotros durante miles de años. Antes de llegar a las estrellas, la guerra está en nuestra historia. Nuestra sangre. El Pathfinder era solo una nave exploradora, ni siquiera una nave de guerra adecuada. Observó con satisfacción cómo los alienígenas intercambiaban miradas preocupadas. Les hizo pensar que esta era una capacidad humana típica, no excepcional. Sulfak se apartó de la. Isoner,
Muéstrame las imágenes de la batalla de nuevo en una pantalla grande. Se reprodujeron imágenes del Pathfinder. Atravesando los anillos del planeta, golpeando con precisión los puntos vulnerables de las naves Fraxen. La pequeña nave humana se movía con una velocidad y una agresividad casi suicidas. ¿Y estos son solo exploradores?, preguntó Sulfak. Volviéndose hacia Maya, ella asintió. Nuestras naves más débiles, esperen a conocer nuestras naves de guerra. En realidad, la Tierra tenía naves poderosas, pero nada comparable a la enorme flota que comandaban los braxianos. El trabajo de Maya ahora era ganar tiempo y sembrar dudas. Un oficial braxiano irrumpió en el puente. Alto comandante, hemos interceptado una transmisión de este sistema a la Tierra. ¿Qué decía?, exigió Kulfak. Contenía escaneos detallados de nuestra flota, nuestras capacidades armamentísticas. El oficial dudó en declarar formalmente la guerra por disparar contra su nave exploradora sin provocación. El puente quedó en silencio. Sulfak se giró lentamente para mirar al prisionero humano. ¿Cuántas naves enviará la Tierra?, preguntó en voz baja. Maya pensó con cuidado antes de responder. Basta. Otro oficial se acercó con un bloc de datos. Señor, hemos analizado las acciones finales de la nave humana. Creemos que la tripulación pudo haber abandonado la nave antes de que embistiera nuestro crucero. Los equipos de búsqueda han encontrado lo que podrían ser lugares de aterrizaje en la Luna. La expresión de Sulfak se ensombreció. ¿Quiere decir que aún podrían estar vivos? Encuéntrenlos. Duplicaron los grupos de búsqueda, mientras los oficiales se apresuraban a obedecer. Soulak miró fijamente la pantalla táctica. Algo en las tácticas humanas le inquietó profundamente. Lucharon como ninguna otra especie. Los braxianos se habían encontrado con una mezcla de disciplina e imprevisibilidad que los hacía peligrosos a pesar de su menor número y naves. Si esto fuera solo una nave de exploración, murmuró, ¿cómo serán sus naves de guerra? Maya mantuvo su rostro neutral, ocultando su satisfacción. Las semillas de la duda estaban plantadas, ahora solo necesitaba alimentarlas hasta que llegara el rescate. El almirante Steven Grant se paró frente a la gran pantalla del Centro de Comando de Defensa de la Tierra a su alrededor. Oficiales militares y líderes civiles observaban con rostros sombríos mientras se reproducía el mensaje dañado del Pathfinder de la UES. Este es el capitán Daniel Wright de la nave de exploración Pathfinder. La transmisión rota decía, encontramos una fuerza alienígena hostil disparada sin previo aviso. Nos enfrentamos a una flota masiva, pero estamos superados en número. Enviamos todos los datos recopilados. La Tierra debe preparar el mensaje. Se cortó. Se reemplazó con información técnica sobre las naves alienígenas, sus armas y números estimados. Eso es todo lo que recibimos, dijo el director de comunicaciones Alan Foster. La señal era débil y estaba parcialmente interferida. El rostro del almirante Grant permaneció tranquilo, pero por dentro sintió una fría ira. El Pathfinder era una pequeña nave de exploración con una tripulación de 6 personas. Habían sido enviados para mapear un sistema inexplorado, no para luchar en una guerra. ¿Cuánto tiempo hace que se envió este mensaje?, preguntó, basado en la degradación de la señal. Hace aproximadamente 4 días. Alan respondió, el sistema está al límite de nuestra zona de exploración. La sala quedó en silencio mientras todos consideraban las implicaciones. La humanidad había comenzado recientemente una exploración espacial seria. Aún no se habían encontrado con otras especies inteligentes hasta ahora. ¿Sabemos si el Pathfinder sobrevivió?, preguntó la ministra de Defensa, Susan Reynolds. Es improbable. Alan dijo, con tristeza, el mensaje indica que estaban muy superados en número y que ya estaban sufriendo daños. El almirante Grant se enderezó el uniforme. Debemos asumir lo peor, pero esperar lo mejor. La pregunta ahora es, ¿cómo respondemos? El ministro de Defensa Reynolds parecía preocupado. Si esta fuerza alienígena es tan grande como sugieren los datos, quizás estemos superados. El almirante Grant estuvo de acuerdo. Pero el Pathfinder los lastimó a pesar de ser solo una nave de exploración que nos dice algo importante sobre nuestras tecnologías comparativas. Caminó hacia la pantalla táctica y mostró las especificaciones de la flota militar de la Tierra. Propongo una fuerza de respuesta inmediata. El UES Retribution es nuestro acorazado más nuevo, con nuestros sistemas de armas más avanzados. Puede dejar una fuerza de tarea de 5 naves. Enviaremos las disuasorias Valor, Liberty y Justice como apoyo. Los oficiales militares asintieron,
pero algunos líderes civiles parecían inseguros. Eso es casi la mitad de nuestra flota, señaló uno. ¿Y si esto es un truco para alejar nuestras fuerzas de la Tierra? El almirante Grant consideró esto una preocupación válida. El resto de la flota permanecerá en órbita terrestre en alerta máxima, pero debemos responder a este ataque. La tripulación del Pathfinder se merece. El ministro de Defensa Reynolds asintió lentamente. ¿Quién liderará esta misión? La capitana Julia Winters. El almirante Grant respondió sin dudar. Ella es nuestra comandante táctica más experimentada. En cuestión de horas, el capitán Winters se encontraba en el puente de la UES Retribution. El enorme acorazado eclipsaba a la nave exploradora Pathfinder con sistemas de armas diseñados para operaciones de combate importantes. Todas las naves se reportan listas. Capitán, su primer oficial, el comandante Jackson Hayes, le informó. Julian asintió al estudiar los datos de la Pathfinder. Una vez más, los alienígenas atacaron una nave exploradora sin provocación. Han demostrado sus intenciones. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que la tripulación del Pathfinder sobreviva? Jackson preguntó en voz baja. El capitán Wright es ingenioso. Julia respondió, si alguien pudiera sobrevivir contra estas probabilidades, serían él y su tripulación. Se giró para mirar a la tripulación del puente. Nuestra misión tiene 3 objetivos: rescatar a los supervivientes del Pathfinder, recopilar información sobre esta amenaza alienígena y demostrar que la humanidad no puede ser atacada sin consecuencias. La tripulación asintió con determinación. Muchos tenían amigos en el Pathfinder. El Pathfinder fijó rumbo al sistema objetivo. Julia ordenó acelerar a máxima velocidad. 5 poderosas naves de guerra abandonaron la órbita terrestre, acelerando a su velocidad máxima. A diferencia de las pacíficas naves de exploración que las precedieron, estas naves fueron construidas para la guerra. Llevaban sistemas de escudo avanzados, poderosas armas de energía y tripulaciones entrenadas para el combate. La pantalla táctica del Retribution. Julia estudió la formación de la flota alienígena a partir de los datos del Pathfinder. Comenzó a formular estrategias considerando varios enfoques. El capitán Jackson dijo, interrumpiendo sus pensamientos, a nuestra velocidad actual, llegaremos al sistema en 3 días. Julia asintió. Entonces, tenemos 3 días para prepararnos. Que todos los jefes de departamento revisen los datos del Pathfinder. Quiero que todos. Entendiendo a que nos enfrentamos mientras la flota terrestre se dirige velozmente hacia el distante sistema estelar, Julia tuvo una idea que se guardó para sí misma. Si una sola nave exploradora pudiera infligir daño a estos alienígenas, ¿qué harían 5 naves de guerra? El alto comandante Sulfak estaba revisando los últimos informes de búsqueda cuando sonó la alarma en la garra dominante. Corrió al puente, comprobando instintivamente sus armas con los antebrazos. Informe, exigió al entrar. Varias naves acaban de aparecer en el límite del sistema, respondió el oficial de sensores con voz temblorosa. 5 naves se acercan rápidamente. Muéstrame, ordenó Tultak. La pantalla principal mostraba 5 naves moviéndose en perfecta formación. Eran elegantes y poderosas, claramente construidas para la guerra. Cada una era mucho más grande que la nave exploradora que habían destruido. ¿Son humanos?, preguntó Sulfak, aunque ya sabía la respuesta. Sí, alto comandante. Su diseño coincide con lo que vimos desde la nave exploradora, pero estas son mucho más grandes. Sulfak sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Estaciones de batalla. Todas las naves forman posiciones defensivas alrededor del planeta. En el puente de la UES, la capitana de retribución, Julia Winters, observó cómo la flota alienígena se apresuraba a formar una línea defensiva. «Nos vieron». El comandante Hayes notó que Julia asintió. Bien, no había posibilidad de sorpresa. De todos modos, se giró hacia su oficial de comunicaciones. ¿Alguna respuesta a nuestras llamadas? Ninguna. Capitán. Están ignorando todos los intentos de comunicación. El rostro de Julia se endureció. Al igual que con la Pathfinder. No les interesa hablar. Activó el sistema de comunicación de toda la nave. Todos prepárense para el combate. Esto no es un simulacro. Se giró hacia su oficial táctico, el teniente Ben Clark. Implementar el plan de ataque. Delta. La flota terrestre se dividió repentinamente. Cada nave tomó un vector diferente en lugar de acercarse en una sola formación. Ahora atacaban desde 5 direcciones a la vez.
Los alienígenas intentaban rastrear todas nuestras naves a la vez. Hayes observó que su formación se estaba desintegrando. Julia se permitió una pequeña sonrisa. Están acostumbrados a intimidar con su número. No saben cómo responder a un ataque agresivo. El Retribution disparó sus armas principales por primera vez. A diferencia del armamento limitado del Pathfinder, estos eran cañones de energía de clase Planet Cracker. El rayo atravesó el espacio e impactó directamente a un crucero alienígena. La nave Braxiana. Los escudos brillaron por un momento y luego fallaron por completo. El crucero se desintegró en una explosión silenciosa. Impacto directo. El teniente Clark informó con calma. El objetivo destruyó. Las otras naves terrestres fueron igualmente efectivas. La disuasión apuntó a las naves alienígenas que flanqueaban, mientras que el valor, la libertad y la justicia concentraron el fuego en sus naves de mando. Los alienígenas están desorganizados. Hayes informó con sorpresa. Su fuego de respuesta es disperso y descoordinado. Julia estudió la pantalla táctica. Tienen números, pero, sin experiencia en combate, siguen presionando el ataque a la superficie lunar. El capitán Daniel Wright y su tripulación observaron la batalla espacial a través de binoculares improvisados. Brillantes destellos iluminaron el cielo mientras las naves explotaban. La Tierra nos ha atravesado, dijo Olivia con voz llena de alivio y orgullo. Daniel asintió y llegaron preparados. Se giró hacia su tripulación. Este es nuestro cántico. 3 días después de la batalla, la capitana Julia Winter se encontraba en la sala de conferencias principal de la UES Retribution, frente a su alto comandante Sulfak y otros 5 oficiales braxianos capturados. Parecían incómodos en las sillas de diseño humano que no les acomodaban bien los antebrazos. La alta comandante Julia comenzó: han sido tratados según las leyes de la Tierra para prisioneros de guerra. Ahora tenemos que hablar del futuro. Las escamas de Sulfax habían perdido su color brillante, una señal de angustia en los fraxianos. Sus términos, capitán. Primero, explique por qué atacó nuestra nave exploradora sin intentar comunicarse. El alto comandante bajó la mirada. Era nuestro estándar. Protocolo del dominio braxiano. El dominio se expande mostrando una fuerza abrumadora. La mayoría de las especies se rinden sin luchar. No esperábamos que el capitán de la Resistencia, Daniel Wright, entrara en la sala con su tripulación, incluyendo a Maya Rodríguez, quien había sido rescatada durante el asalto a la base lunar. Los braxianos se estremecieron visiblemente a su llegada. Estos son los miembros de la tripulación del UES Pathfinder, la nave exploradora que atacaron, explicó Julia. 6 humanos que lograron destruir 3 de sus cruceros escaparon a la luna y continuaron luchando hasta que llegó el rescate. Sulfak miró al pequeño grupo con una nueva comprensión. Lucharon mejor que cualquier especie que hayamos encontrado en 12 sistemas. Daniel dio un paso al frente. No somos soldados, soy un teniente fotógrafo. Kelly es astrónomo. Somos exploradores con entrenamiento militar básico. Los oficiales alienígenas intercambiaron miradas de asombro. No soldados. Uno de ellos preguntó con incredulidad. Pero sus tácticas, su adaptabilidad. Maya sonrió levemente. Puede que haya exagerado. Nuestra experiencia militar. Durante mi interrogatorio, el almirante Grant entró en la habitación con varios cuadernos de datos. Le entregó uno a Julia antes de dirigirse a los alienígenas. Su flota ha sido neutralizada. Hemos asegurado este sistema y establecido comunicación con su gobierno. Miró directamente a Sulfak. Se sorprendieron bastante al enterarse de su derrota. ¿Qué sucede ahora? Sulfak preguntó en voz baja. Eso depende de usted. Julia respondió: la Tierra no tiene ningún interés en la conquista. Exploramos, aprendemos, comerciamos, pero defendemos a nuestra gente con fiereza. El almirante Grant continuó: su liderazgo ya ha enviado diplomáticos. Están ansiosos por negociar los términos de paz. Uno de los oficiales braxianos, más joven que los demás, parecía confundido. No entiendo. Podrías destruir nuestro mundo natal ahora. ¿Por qué negociar? Porque no somos así. Daniel explicó: no queremos guerra, queremos coexistencia pacífica, pero eres tan efectivo en la guerra, dijo Culfax. La nave exploradora, luego tus naves de guerra. Nunca había visto tanta capacidad de combate, almirante. La expresión de Grant era solemne. Los humanos tienen una larga y sangrienta historia de lucha entre sí.
Aprendimos a las malas lo que cuesta la guerra. No la buscamos, pero no nos avergonzamos de ella. Cuando nos vemos obligados, Julia pulsó su panel de datos, mostrando una pantalla holográfica de la flota completa de la Tierra. Lo que enfrentaste fue una fuerza de respuesta de 5 naves. La Tierra tiene más de 50 naves de capacidad similar o superior. Los alienígenas miraron la pantalla en silencio y atónitos. Y aún así, Julia continuó, preferimos hacer descubrimientos científicos o establecer rutas comerciales que luchar. Sulfax pareció haber tomado una decisión. Recomendaré a mi gobierno que busquemos la paz con los humanos luchando. Serían más divertidos más tarde, cuando los diplomáticos braxianos comenzaron las negociaciones formales de paz. La tripulación del Pathfinder recibió medallas en una pequeña ceremonia de retribución. Ustedes 6 demostraron lo mejor de la humanidad. El almirante Grant les dijo, valor, ingenio, trabajo en equipo, simplemente hicimos nuestro trabajo. Sir Daniel respondió con modestia, hiciste más que eso. Julia dijo, les mostraste a los braxianos algo que nunca habían visto antes, una especie que no conquista por conquistar, sino que lucha ferozmente cuando se la provoca. Maya pareció pensativa. Creo que lo que realmente los impactó no fue nuestra tecnología ni nuestras tácticas, sino descubrir que una tripulación de exploración podía luchar así. Imaginen su horror cuando se dieron cuenta de lo que nuestro ejército podía hacer. El almirante Grant asintió. Los diplomáticos braxianos ya han corrido la voz a otras especies en su región espacial. Un nuevo dicho aparentemente está circulando en los círculos diplomáticos alienígenas. ¿Qué dicho es ese, señor? El teniente Kelly pidió que nunca provoquemos a los humanos, respondió Grant con una pequeña sonrisa. Incluso sus exploradores son guerreros. Daniel miró por la ventana hacia las estrellas. Lo que había comenzado como una simple misión cartográfica se había convertido en un primer contacto, una batalla por la supervivencia y ahora un tratado de paz. El universo se había vuelto mucho más grande y complejo, pero la humanidad había demostrado que era